Hola. Bueno, realmente cuando me pusieron este tema, yo pensé, ay caramba, qué tema tan largo me van a poner. Hasta que viéndolo y viendo nuevas cosas y cosas que están pasando aquí en República Dominicana, me di cuenta que para el médico dominicano va a ser de verdad un reto manejar un paciente con anemia plástica. Primero porque ya no vamos a tener inmunoglobulina antitimocítica en el país y estamos casi a punto de tampoco tener el trombopac, que son básicamente dos de los pilares o de las dianas en lo que es el tratamiento de la anemia aplásica. Entonces, para empezar, vamos a hacer un pequeño esbozo diciendo que la anemia plástica es un trastorno de célula madre hematopoyética donde hay pancitopenia secundario a una médula ósea hipocelular. Realmente, si lo vemos desde el punto de vista de lo que es la enfermedad en sí, pues realmente es un término que está un poco mal empleado, porque el paciente no solamente tiene anemia, el paciente tiene una pancitopenia. Entonces, los pacientes afectados, suelen presentar infecciones recurrentes que van a ser secundarias a la neutropenia, pueden hacer sangrado, que es secundario a la trombocitopenia, y fatiga por la anemia. Como es un problema de la célula madre hematopoyética pluripotente o totipotente, pues hay diferentes causas que nos van a llevar a tener una anemia aplásica. La razón por la que le pongo esto aquí es porque esto es bien importante cuando nosotros decidimos dar tratamiento a nuestro paciente. Entonces tenemos que ver si el paciente, la razón por la que tiene una aplasia medular es porque tiene un trastorno congénito, ya sea una anemia de Fanconi, una disqueratosis congénita, o porque ese trastorno se ha adquirido. En esta exponencia nos vamos a enfocar más en los trastornos adquiridos y en el manejo que vamos a dar en los pacientes adultos con anemia aplásica adquirida. El 50% de los casos de los pacientes que tienen anemia aplásica va a ser idiopático, no se va a encontrar una causa específica. Ya la demás causa pues puede ser por medicamentos, por reacciones a fármacos, por tóxicos, por infecciones virales, por múltiples trastornos que pueden afectar o que pueden dañar la médula ósea del paciente. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo a la gravedad de la anemia aplásica es el tratamiento que nosotros vamos a dar. Si nuestro paciente tiene una anemia aplásica moderada, pues es un paciente que quizás se pueda esperar y que quizás no requiera tratamiento agresivo en el momento del diagnóstico. Ya si nuestro paciente tiene una anemia plástica severa o una anemia plástica muy severa, entonces sí tiene criterios para que yo dé manejo a mi paciente. Entonces, esto es un algoritmo bastante interesante donde nos explica qué debemos hacer con nuestro paciente de acuerdo a la causa de su anemia plástica y de acuerdo a la edad que tenga el paciente. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un problema propio de la médula ósea, que nació con ese problema, pues se le va a dar el tratamiento específico para su problema propio. Si es algo que está dañando la médula ósea, ya sea por medicación, ya sea una hepatopatía, ya sea un proceso infeccioso, pues obviamente, ¿verdad?, voy a descontinuar la droga que me pueda provocar la anemia plástica, voy a dar tratamiento para la infección y voy a dar el soporte que el paciente necesite. Si no tengo una causa específica de por qué mi paciente está haciendo anemia plástica, entonces yo voy a englobar ese paciente de acuerdo a la edad que tenga. Si es menor de 20 años, si es de 20 a 50 años o si es mayor de 50 años. ¿Por qué esto es tan importante? Porque todo paciente que sea menor de 20 años, que tenga un donante compatible, es un paciente que debe ser trasplantado. Es un paciente que se le debe hacer un trasplante de células hematopoyéticas. Si el paciente tiene entre 20 y 50 años, entonces yo tengo que clasificar a mi paciente y ver si mi paciente tolera el trasplante o no tolera el trasplante. Si lo tolera, yo debo tratar a toda costa de que ese paciente sea trasplantado. Si no lo tolera, entonces es un paciente que debe ser llevado a terapia inmunosupresora. Lo mismo con los pacientes mayores de 50 años, que por las comorbilidades que tienen esos pacientes y porque muchas veces cuando se hace el diagnóstico son pacientes ya muy mayores, entonces son pacientes que no califican para ser trasplantados.
Lo primero que yo voy a hacer con mi paciente con anemia aplásica es manejar la citopenia del paciente hasta que yo vaya a ver lo que voy a hacer con el paciente, si lo voy a trasplantar o si le voy a dar terapia inmunosupresora. Se le va a hacer transfusiones, que lo ideal, ¿verdad?, es que sea de un donante que no sea familiar, para que no vaya a ser, tenga menos riesgo de hacer enfermedad injerto contra huésped, que sean materiales leucorreducidos. Lo ideal sería que ese paciente se transfundiera lo menos posible, especialmente si el paciente va a ser llevado a trasplante. Se le debe dar tratamiento y prevenir que mi paciente vaya a hacer infecciones. Por ejemplo, si el paciente tiene una neutropenia bastante importante, pues yo debo proteger a mi paciente. ¿Qué recomiendan ellos? Que yo lo proteja para infecciones por hongos, como por ejemplo por el Aspergillus, que es una de las principales infecciones que hacen estos pacientes, para infecciones virales, como se le puede dar aciclovir, se le puede dar ganciclovir. Los antibióticos ellos lo dejan para cuando ya el paciente pueda tener neutropenia febril o tenga un alto riesgo de hacer infecciones. El uso de estimulantes de colonia de granulocito no lo recomiendan tanto. ¿Por qué razón? Porque no se ha visto que el paciente tenga una mejoría clínica evidente con el uso de estos medicamentos, a menos que el paciente esté en neutropenia febril. Bien. Los agonistas de receptor de trombopoyetina, que ya que como todos sabemos, están muy estudiados y se ha demostrado que son bastante buenos para los pacientes con anemia aplásica, porque aparte de que estimulan la megacariopoliesis, también estimulan lo que son las células madres hematopoyéticas totipotentes. Y la eritropoyetina ellos no la recomiendan porque no hay células madres eritroides que estimular. Ya la terapia de quelación de hierro va a estar dada para aquellos pacientes que han sido politransfundidos. Entonces, cuando yo decido manejar mi paciente, yo voy a dar una terapia de primera línea. ¿Qué yo voy a ver en esa terapia de primera línea? La edad del paciente. Como dije anteriormente, la edad va a ser sumamente importante para elegir la línea terapéutica que voy a dar. Tengo que ver si mi paciente tiene o no capacidad para tolerar el trasplante. O sea, que el paciente tenga capacidad para tolerar el trasplante, que sea un paciente joven, un paciente sano. Lamentablemente en nuestro medio, capacidad para tolerar el trasplante, que el paciente tenga una capacidad económica para tolerar ese trasplante, porque no todos los pacientes califican para hacer ese trasplante. Que el paciente tenga un donante disponible y obviamente la gravedad de la enfermedad. Entonces, si tenemos que el paciente es menor de 20 años, ese paciente debe ir a trasplante. En caso de que no pueda ir a trasplante, pues le voy a dar terapia inmunosupresora y el trombopac. Si el paciente es de 20 a 50 años, trasplante o terapia inmunosupresora y trombopac. Entonces, esto que le traje aquí fue un estudio que se hizo y se dividió en dos grupos: pacientes que recibieron trasplante de célula hematopoyética y pacientes que se le dio terapia inmunosupresora con el trombopac. ¿Qué fue lo que se vio en este estudio? Bueno, que los pacientes que recibieron trasplante, la sobrevida fue mucho más larga a 3 años en comparación con los que recibieron terapia inmunosupresora. Pero ¿cuál es el problema del trasplante? Que los efectos tóxicos son mucho mayores porque la quimioterapia es mucho más agresiva. O sea que el paciente a principio tiene más probabilidad de fallecer que cuando se le da terapia inmunosupresora. Ya los pacientes mayores de 50 años, se le va a dar terapia inmunosupresora. Entonces, ¿qué yo tengo que ver con mi paciente? Si le conviene más que yo le dé la terapia o que yo le dé terapia de apoyo, que se le dé terapia intensiva o una terapia reducida, y eso yo lo voy a hacer dependiendo del estado de salud del paciente, de las comorbilidades que tenga el paciente y de las preferencias que tenga el paciente. Porque muchas veces el paciente se asusta y dice: mire, doctora, yo estoy viendo los riesgos del trasplante y yo entiendo que para mí es mejor que usted me dé la terapia inmunosupresora. Entonces, si decidimos darle terapia al paciente, tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver que el paciente tenga mutaciones que sean de mal pronóstico, porque cuando el paciente tiene estas mutaciones, lo recomendable es que el paciente se trasplante. Ver si el paciente tiene una neutropenia grave, que tenga un alto riesgo de infección, porque esos pacientes tienden a tener respuesta más rápida cuando se le da la terapia inmunosupresora estándar. Los pacientes que tienen un conteo de neutrófilo que es mayor de 500, pues son pacientes que pueden recibir trombopac solo o ciclosporina solo.
y el riesgo de infección que tiene el paciente cuando yo le doy el tratamiento agresivo. Entonces, este es un estudio que se hizo en Europa en 56 centros de salud. En este estudio lo que se evaluó fue la efectividad de la terapia inmunosupresora en pacientes ancianos con anemia plástica. Se vieron 810 pacientes en total, de los cuales 242 eran mayores de 50 años. La terapia se dividió en dos grupos, en pacientes que recibieron inmunoglobulina antitimocítica, en pacientes que recibieron ciclosporina solo y los pacientes que recibieron inmunoglobulina antitimocítica con ciclosporina. ¿Qué fue lo que se vio en este estudio? Que los pacientes que tenían edad avanzada, o sea, la edad era inversamente proporcional con la supervivencia. O sea, a mayor edad tenía el paciente, pues menor era la supervivencia. Sin embargo, ¿qué vio este estudio? Que el paciente se moría no porque era viejo. El paciente se moría porque era mayor y aparte de que era mayor tenía comorbilidades, tenía enfermedades que empeoraban la sobrevida del paciente. Entonces, la edad por sí sola no era un factor de riesgo para una menor respuesta. Se vio que el uso de antiglobulina antitimocítica más ciclosporina o la globulina antitimocítica sola mejoró la tasa de respuesta que darle ciclosporina solo al paciente, y que los pacientes que eran candidatos a trasplante, muchos de ellos eran candidatos a trasplante, pero que por el riesgo de toxicidad, pues lo ideal no era darlo en ese momento. Entonces ya los pacientes con anemia aplásica moderada, lo que se recomienda en esos pacientes es incorporar información sobre el trastorno del paciente. Vigilar bien de cerca la progresión de esa enfermedad, porque si el paciente está en estadio moderado, no necesita que yo le dé terapia inmunosupresora y tampoco necesita que yo planifique ese paciente para un trasplante. Entonces, voy a ver la gravedad de la enfermedad y los cambios en el tiempo con la citopenia. Si yo veo que el paciente hace un declive importante de los niveles hemáticos, entonces es un paciente que yo debo ir pensando, que debo ir preparando para darle una terapéutica. Hay consideraciones especiales que se deben de tener, por ejemplo, pacientes que tienen anemia plástica y hepatitis, los pacientes también que tienen anemia plástica y HPN. Aquellos pacientes que tienen anemia plástica y hepatitis viral activa, pues lo ideal es manejar la hepatitis viral y posteriormente manejar la anemia plástica o manejar ambas condiciones en conjunto y dar medicamentos hepatoprotectores. Bien, los pacientes que tengan anemia plástica y hemoglobinuria paroxística nocturna, pues si el paciente tiene un gen activo significativo para hemoglobinuria paroxística nocturna, pues lo ideal es que se trate con terapia inmunosupresora agresiva. Ya cuando decido dar una terapia inmunosupresora que mi paciente no califica para trasplante, lo que ellos recomiendan es que al paciente se le dé Trombopac, la globulina antitimocítica de caballo, la ciclosporina con la prednisona. Entonces, ya para aquellos pacientes que tienen anemia aplásica muy grave y que no son candidatos para donante o que sí tienen un donante, se descubrió que el Trombopac, y todito ya lo sabemos, ¿verdad que sí? Es bastante bueno para el paciente, porque el Trombopac va a mejorar el recuento hemático del paciente. Además de eso, se ha visto que el paciente puede llevar un largo periodo de tratamiento sin que los efectos secundarios sean tan graves para el paciente. Y además se ha visto que ha demostrado eficacia en lo que son los pacientes con anemia aplásica refractaria. Este estudio fue un estudio que se vio en pacientes que se le agregó Trombopac más a la terapia inmunosupresora estándar en el paciente con anemia aplásica. Se hizo con 92 pacientes que tenían anemia plástica. Hubo un grupo al que se le agregó Trombopac más la terapia inmunosupresora y otro grupo al que solamente se le dio terapia inmunosupresora. Se vio que la tasa de respuesta era muchísimo mejor en los pacientes que tenían el Trombopac adicionado a la terapia inmunosupresora. Además, la sobrevida a largo plazo también fue mucho mejor en aquellos pacientes que tenían el Trombopac. Este fue otro estudio
donde a los pacientes se le dio la globulina antitimocítica con prednisolona, en adición con ciclosporina y sin ciclosporina. Se hizo en 84 pacientes que no eran elegibles para trasplante. ¿Por qué me estoy enfocando tanto en el tratamiento medicamentoso de pacientes que no son elegibles a trasplante? Porque en nuestro medio lo que nosotros más vamos a tener son aquellos pacientes que no se le puede dar trasplante. Entonces, se le dio como dije, la globulina antitimocítica más metilprednisolona y aquellos pacientes donde se daba este mismo manejo, pero con ciclosporina adicionado. Entonces, ¿cuál fue el resultado? A los 3 meses, los pacientes que tenían ciclosporina tuvieron una mejor tasa de respuesta en comparación con los que no tenían ciclosporina adicionada, de un 65% versus un 39%. La diferencia se pudo confirmar a los 6 meses de tratamiento, donde aumentó la tasa de respuesta, había un 70% en comparación con un 46%, y los resultados fueron superiores, evidentemente, en los pacientes que se le adicionó las ciclosporinas. Los niveles de hemoglobina y de granulocito también aumentaron bastante, a diferencia de los niveles de las plaquetas, pues que fueron subóptimos. En este estudio, lo que se hizo fue una comparación entre el uso de globulina antitimocítica de caballo en comparación con la globulina antitimocítica de conejo. Se hizo un estudio desde el 2005 hasta el 2010, donde se compararon una parte de pacientes que se utilizó la inmunoglobulina antitimocítica de caballo versus la de conejo. Y los resultados fueron, la diferencia, ¿verdad?, fue bastante importante, de un 68% de mejoría en comparación con lo que usaron inmunoglobulina de conejo. La supervivencia global a los 3 años también fue muchísimo mayor en los pacientes que utilizaban inmunoglobulina de caballo. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta cuando vamos a dar el tratamiento a nuestro paciente? Bueno, generalmente el trombopac es bastante bien tolerado, los pacientes hacen muy pocos efectos secundarios. Podemos ver que algunos hagan trombocitosis importante o que hagan falla hepática. Lo que se hace con esos pacientes es una reducción de la dosis. Si la falla hepática es importante o la trombocitosis, lo que tenemos que hacer es suspender el medicamento hasta que el paciente mejore. Para evitar la enfermedad del suero, cuando le damos la inmunoglobulina antitimocítica, lo que tenemos que hacer es, antes de dar la primera dosis, hacer pruebas de hipersensibilidad, darle profilaxis con glucocorticoides y premedicar al paciente con paracetamol y difenhidramina. Ya para las reacciones de infusión, que generalmente no se presentan, pero que sí lo pueden hacer, lo que debo hacer es dar un analgésico opiáceo en mi paciente para evitar el rigor muscular, hidratar adecuadamente si el paciente hace hipotensión y oxigenoterapia si el paciente hace hipoperfusión. Entonces, es importante darle seguimiento a la respuesta del paciente. O sea, tengo que ver la independencia de transfusiones. Se supone que mi tratamiento está adecuado, que el paciente está respondiendo al tratamiento, mientras menos requerimiento de transfusiones tiene el paciente. Que no haya necesidad de repetir otra vez la terapia inmunosupresora y que el paciente haga un recuento en la sangre periférica y en los reticulocitos. ¿Cuándo se hace modificación del régimen estándar? Este estudio que ustedes ven aquí es un estudio de pacientes que eran diagnosticados con anemia plástica muy severa, que recibieron la inmunoglobulina antitimocítica y la ciclosporina con factores estimulantes de colonia y sin factores estimulantes de colonia. Entonces, ¿qué fue lo que se vio en ese estudio? Que no hubo un aumento de la supervivencia global ni de la supervivencia de los eventos en aquellos pacientes que se utilizaban factores estimulantes de colonia, que no hubo ventaja en la supervivencia basada en la gravedad de la enfermedad o en la edad, pero sí se vio que los pacientes que se le ponían factores estimulantes de colonia tenían menos infecciones y por tanto requerían menos tiempo de ingreso en el centro donde estaban. Entonces, se han hecho otros estudios con adición de otros agentes inmunosupresores con el fin de ver a qué terapia el paciente responde mejor. Por ejemplo,
Se ha tratado de sustituir la ciclosporina por micofenolato, pero los estudios demostraron que no era superior el uso de micofenolato a ciclosporina. Se ha tratado de dar terapia inmunosupresora de intensidad reducida, que donde está recomendada en aquellos pacientes que son mayores y con comorbilidades, pero se ha visto que la probabilidad de recaída es muchísimo más alta cuando el paciente se le da una terapia de intensidad reducida, y también se ha tratado de dar altas dosis de ciclofosfamida. Se ha visto que los pacientes pueden responder a las altas dosis de ciclofosfamida, sin embargo, las toxicidades son tan importantes y son tan altas que se prefiere mejor no administrar esta terapia. Hay terapias que están en investigación. Por ejemplo, se le ha dado a pacientes a un anticuerpo monoclonal como el daclizumab. Se hizo un estudio con 28 pacientes que fueron tratados con daclizumab y se le dio de 1 miligramo por kilo cada 2 semanas por 5 dosis. Entonces, de esos pacientes, de los 28, 7 lograron independencia de transfusiones a largo plazo. O sea, que es una terapia que todavía no se ha visto que sea superior a la terapia ya conocida anteriormente con los inmunosupresores y con el trombopac. Otra terapia que se hizo fue darle a los pacientes trióxido de arsénico. En esta se vio un estudio de 10 pacientes donde se le dio trióxido de arsénico y se vio que la respuesta de esos pacientes, una parte, disminuyó el requerimiento transfusional. La toxicidad fue mínima y no comprometió el tratamiento en general del paciente. O sea que los pacientes que recibieron trióxido de arsénico posteriormente pudieron recibir terapia inmunosupresora en caso de requerirlo. Sin embargo, los resultados pues fueron subóptimos, porque eso no es lo que nosotros queremos en el paciente cuando le damos tratamiento. También se han hecho pruebas comparando la inmunoglobulina porcina. Se hizo un estudio de 69 pacientes con el objetivo de demostrar la eficacia de la inmunoglobulina porcina. Lo que se vio en ese estudio es que los perfiles de eficacia y la seguridad eran muy similares a las ya inmunoglobulinas conocidas. Otra cosa que se trató de hacer fue de hacerle trasplante al paciente y hacerle movilización de células CD34 positivo. En este estudio, pues los resultados no fueron tan convenientes. ¿Por qué razón? Porque al paciente se le dieron altas dosis de estimulantes de colonia de granulocitos y no todos los pacientes a los que se le dio los estimulantes de colonia de granulocitos se pudo obtener la cantidad adecuada de células CD34 positivo. Esto es básicamente lo más nuevo que hay en anemia plástica. Miren, esto es un estudio que está actualmente corriéndose, donde se le está dando sirolimus a pacientes que tuvieron anemia plástica muy grave. Entonces, ¿cuál es la idea de dar otro inmunosupresor si estamos dando la ciclosporina? Bueno, que se ha visto que los pacientes que se quedan en mantenimiento con ciclosporina, cuando se les suspende la ciclosporina, tienen más alto riesgo de hacer recaída otra vez de la anemia plástica. O son pacientes que se tienen que quedar permanentemente utilizando ciclosporina. Con el sirolimus se ha visto que la toxicidad, los efectos tóxicos son muchísimo menores que con la ciclosporina. Y ahora mismo el estudio que se está haciendo tiene 2 brazos. Un brazo donde el paciente se le está dando sirolimus y otro brazo donde el paciente se le suspendió la ciclosporina. Lo que ellos quieren ver es básicamente ver la probabilidad de progresión que tiene el paciente usando sirolimus o en comparación con los pacientes que no están usando ciclosporina. Lamentablemente, para enfermedad refractaria, pues básicamente lo que se recomienda altamente es el uso del trombopac, por lo que ya vimos anteriormente. Se puede utilizar alemtuzumab, se puede hacer cambio de la inmunoglobulina antitimocítica, la ciclofosfamida a altas dosis y el trasplante es lo que está recomendado en pacientes con enfermedad refractaria. ¿Es cuánto?